1. Vamos a inclinar nuestros corazones en oración de nuevo ante el Señor para continuar en lo que en este momento debería suceder. Así que vamos a pedirle su auxilio, su socorro, porque escuchar la voz de Dios no es un ejercicio de la mente. Y para serlo francos y honestos, hermanos, yo he estado ahí como ustedes sentado, escuchando a otros hablar, y sé lo que es estar sentado, cómo la mente traicionera se divaga, cómo el relajamiento del cuerpo sentado también se vuelve en nuestra contra. Necesitamos pedirle al Señor que nos auxilie para de verdad escuchar su voz y que la palabra de Dios, que viva y eficaz, no se convierta en un instrumento de juicio sobre nosotros, sino de salvación, de liberación, de bendición para todos. Inclinemos nuestros corazones y cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Dios, tan bueno y tan fiel, único y verdadero, Dios de nuestras vidas, Señor de toda la creación, te debemos todo a ti. Todo es tuyo, todo fue hecho por ti, todo es para ti. Nosotros somos tus criaturas y tú eres digno de toda honra y honor. Y en esta hora que queremos poner atención a tu palabra, te queremos suplicar, Señor, tu bendición y tu favor, concediéndonos a nuestro corazón, a nuestro ser, en el que la mente se ve involucrada cuando pensamos, en los sentimientos y las emociones se ven involucradas junto con los deseos para escoger, para atender y complacer lo que a menudo, Señor, nos atrae. En esta noche queremos pedirte que sea tu palabra la que nos cautive, tu mensaje nos doblegue, tu enseñanza nos redarguya y nos cambie, corrija lo desviado, lo torcido, que corrija y renueve nuestra manera de pensar y de desear y de ver las cosas en la vida, que cambies nuestro modo de vivir a la luz de tu palabra, que como discípulos tuyos, oh Señor, lo que aprendamos hoy y estemos aprendiendo, lo hagamos para saber cómo obedecer lo que nos has mandado. Danos, Señor, por tu misericordia, una experiencia santificadora, donde podamos, oh Señor, comprender tus deseos y tu voluntad y ser aptos en Cristo Jesús para cumplir tu voluntad y disfrutarla. También, Señor, te pedimos que te muestres, oh Señor, tan glorioso como tu palabra lo dice, y que pueda ser conocido en aquellos que te son desconocidos y que te desconocen, para que cambies el estado espiritual de quien se encuentra aquí en enemistad contigo, para que no mueran delitos y pecados, sino, Señor, que en esta noche sea un día de salvación para ese inconverso, que pase de enemistad a la reconciliación contigo, que pase, Señor, de vivir una vida en rebeldía y rebelión contra ti a una relación de paz y de comunión contigo a través de la respuesta de fe a tu palabra. Así que, mi buen Dios, que esta hora sea una hora de trabajo espiritual tuyo en nuestras vidas y corazones. Concédenos la bendición de disfrutar el estar aquí, oyendo tu voz a través de lo que ha sido escrito. Y Padre Celestial, te ruego que en mi trabajo, mi ocupación de servir tu palabra, de servir como medio y vocero, yo no sea un estorbo. Te ruego que en mi debilidad, en mi incapacidad y en mi fragilidad humana, Señor, tú quieras utilizarme por tu misericordia de una manera en que yo honre tu palabra. Te ruego, Señor, tu ayuda. Fortaléceme, Padre, para sostenerme en pie y para tener pensamientos ordenados. Que el estudio de tu palabra resulte para bien de todos nosotros. Háblanos a todos los que estamos aquí. Renueva nuestro entendimiento de todos los que estamos aquí. Señor, doblega nuestro corazón, que haya quebrantamiento y convicción, como un trabajo, Señor, que sin duda solo tu Espíritu puede cumplir.
nos rendimos ante ti sabiendo de que somos criaturas pecaminosas y que el único que puede operar en una criatura pecaminosa para hacer algo distinto a lo que nuestra naturaleza pecaminosa quiere hacer, eres tú y solamente tú. Usa, Señor, tu poder, usa tu palabra, usa tu espíritu. Señor, usa todo cuanto esté en tu mano hacerlo para que Cristo sea glorificado, atesorado en el corazón, amado, adorado y conocido por todos nosotros. Que esta sea una noche para nosotros de edificación. Que la bendición tuya sea sobre cada uno de los que estamos aquí. Pedimos por nuestros hermanos también ausentes, quienes tuvieron que tomar una decisión de estar aquí o no estar. Que tú, Señor, hayas sido objeto de fuente de sabiduría para ellos. Que les hayas concedido a ellos revisar sus motivaciones, sus deseos, y que tú, Señor, estés a cargo de conducir sus almas y sus corazones para honrarte. Que donde quiera que estén, Señor, estén haciendo algo similar a lo que nosotros estamos haciendo aquí, o mejor si pudieran hacerlo. Que tú seas glorificado y honrado en sus vidas, donde quiera que estén, con quienes estén, Señor. A nosotros, Padre, ayúdanos a tomar este tiempo de un modo, Señor, pero tan, Señor, deleitoso, que lo disfrutemos, que sea para nosotros de eterna bendición. Por Jesucristo nuestro Señor, contamos solamente contigo y ante tu presencia, oh Dios, queremos permanecer y queremos responder por la autoridad de tu palabra. En Cristo Jesús nuestro Señor, nos consagramos y te pedimos tu auxilio. Todos juntos decimos, amén, Señor, amén, amén. Muy bien, amados, entonces estamos en Lucas capítulo 1. El domingo pasado nos introducimos a través de este pasaje y les hice saber lo importante que es para el Señor, a través del testimonio que registra Lucas, el doctor, lo importante que es que todo cristiano no aísle la verdad de la Navidad de su vida espiritual. Ustedes bien saben, como lo dije el domingo, que frecuentemente cuando nos vemos involucrados en fiestas y celebraciones que el mundo hace y que no necesariamente son malas de por sí, estamos hablando incluso de fiestas y celebraciones que no parecen tener ningún tipo de, probablemente, ningún tipo de escándalo o algo dañino. Sin embargo, todas ellas tienen en común que están orientadas a centrarse en el hombre, todas, inclusive la fiesta de Navidad que hoy se conoce en la temporada. Es nuestra responsabilidad como cristianos, les decía el domingo y se los recuerdo hoy, que sepamos darnos cuenta que la Navidad como tal debería ser más bien una experiencia para nosotros en donde nos centramos no en el hombre, sino en el acontecimiento mismo que no podemos negar, donde ese acontecimiento, que es un acontecimiento de intervención divina como la Navidad, honra a la persona de Dios, no a los hombres. Ese acontecimiento llamado Navidad, que no se puede negar en la historia, celebra el logro de Dios, no el logro humano. Honra a Dios, no honra a los hombres. Y por último, saber recordar y vivir de acuerdo a esto, que la Navidad, como un acontecimiento verídico, histórico, no fue hecha por el hombre, sino por Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad ante eso, ante ese acontecimiento, ante ese suceso innegable, es que nos guardemos de participar en cualquiera que sea una fiesta o celebración materializada y que seamos partícipes de una celebración más orientada hacia lo espiritual. La Navidad, eso es lo que nos, entre otras cosas, nos enseña o nos recuerda que los seres humanos somos más que simplemente criaturas materiales. Los seres humanos somos más que eso. La Navidad como tal, el anuncio, todo lo que envolvió, todo lo que se sucedió en la Navidad es para decirnos de un modo u otro que el reino de Dios existe.
existe, que siempre ha existido y que el hombre no debe vivir creyendo que todo es material. Entonces la Navidad más bien nos permite conectarnos de nuevo con Dios. Debiera ser un acontecimiento que nos debe llevar a considerar la vida más allá de este mundo, porque la Navidad nos anticipa o nos proyecta que el reino de Dios o el reino de los cielos va a regresar como una vez estuvo de un modo parcial. Cuando Jesús, después de que crece, el Jesús nacido en Navidad, años después que crece y comienza su ministerio, dice la palabra de Dios en los evangelios que él comenzó a predicar el evangelio del reino. Y en su predicación él decía: acercaos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es importante que lo entendamos, porque de lo contrario, si no ponemos atención a esa declaración de Jesús, el resto de eventos que se relatan en los evangelios no vamos a interpretarlos correctamente. Jesús comenzó su ministerio diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y convértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo que él estaba diciendo es que él traía el reino de los cielos. En aquella época entonces, el reino de Dios estuvo tan cerca de los hombres, por lo menos de un modo parcial, no completo en su plenitud, pero por lo menos el reino de Dios, según Jesús, se había acercado a los hombres de aquella época. Por eso entonces que los milagros y las señales que sucedieron, porque el reino de los cielos se había acercado. Imagínense el reino de Dios, así miren, entrelazándose, interponiéndose entre el reino de los hombres, que ha sido conocido por todos estos años, de pronto el reino de los cielos introduciéndose en la dimensión humana. ¿Qué esperan que ocurra, hermano? ¿Qué esperarían ustedes que ocurriera? ¿Qué esperarían ustedes? Que los muertos no sigan muertos. Entonces Jesús resucitó muertos. Que las enfermedades congénitas o de nacimiento, los defectos y las imperfecciones en un cuerpo humano dejaran de ser imperfecciones o enfermedades congénitas como la sordera, la ceguera, la mudez. Entonces Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Hizo que el mudo hablara, que el ciego viera, que el sordo oyera, que el cojo caminara. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se había acercado. Se había acercado. De modo que así como vemos que Jesús trajo el reino, la Navidad nos recuerda que el reino de Dios se proyecta en un futuro muy cercano, que los hombres, nosotros como criaturas, deberíamos estar más atentos a lo espiritual que a lo material. La Navidad en la Biblia tiene esa intención, por lo menos deductiva, podemos decir. Por lo menos su efecto, su interés en nosotros al leerla es darnos cuenta de que la Navidad no puede ser vista con ojos materializados y no podemos alejarnos de la Navidad en términos de su sentido y su enfoque espiritual. En Navidad entonces debemos poner nuestros corazones en el mundo venidero tal como es anunciado en la revelación de Apocalipsis, ¿verdad? Y hacer de la Navidad entonces una experiencia espiritual trascendente que contemple más allá de lo terrenal, viendo hacia lo celestial. Entonces, eso es en realidad el propósito de lo que debemos nosotros estar reflexionando, ¿verdad? Y eso es lo que estamos aprendiendo en Lucas capítulo 1. Vemos que hay una revelación angelical, hay una revelación divina en ese momento en el que se anticipa el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Les decía el domingo pasado que había algo aquí notorio que Lucas quería resaltar mientras él relata este acontecimiento. Llegamos al versículo 31, que dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esos dos versículos, eso que acabamos de leer ahí, es lo que le da, vamos a decir así, es lo que le da o nos da la enseñanza de este sermón, en este pasaje, la concentración
la concentración del mensaje que Dios quiere que nosotros escuchemos y respondamos está aquí. Aquí está, como diríamos nosotros, la esencia, la pureza de lo que más tarde puede ser el mensaje que nos puede a nosotros, transformar, nos puede cambiar nuestra vida. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque el versículo 31, les decía el domingo pasado, introduce estas palabras con un recurso literario en el idioma griego, que no lo encontramos ahí, pero que es traducido en esta traducción como "y ahora", que en realidad pudiese también traducirse de manera más literal, y "he aquí", o "he aquí", una expresión en la narrativa para marcar algo sumamente importante y traerlo, ¿verdad?, a la atención del lector. ¿Qué es lo que pretende Lucas? Porque es Lucas el que está contando esto. Recuerden que Lucas nos está relatando algo que el mismo ángel le había dicho a María, y Lucas entonces quiere preservar el énfasis del ángel mientras él cuenta el relato. Es el ángel en el que encontramos ahí, donde dice versículo 30, entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora, y he aquí, es como si el ángel quisiera lograr que María escuchara con suma atención lo más importante que está por escuchar. Y lo más importante que está por escuchar es lo mismo que nosotros deberíamos escuchar. Y es por eso que Lucas lo preserva con esa misma énfasis, con esa misma atención. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es ese mensaje sumamente importante que sobresale por encima de lo que el ángel es? Por ejemplo, uno podría haberse atraído por el ángel Gabriel que dio el anuncio. Uno podría haberse atraído por el anuncio mismo, o mejor dicho, por la bendición del ángel a María. Uno puede haberse atraído por la elección de María cuando el ángel le dice que ha sido muy favorecida. Pero el ángel ahora lo que dice a María es, María, hay algo más asombroso, hay algo más significativo, hay algo más relevante, que más se debe destacar y que tú debes comprender y que debes escuchar y debes saber, María. ¿Y qué es? ¿Qué es, hermanos? Es la revelación que el ángel le da a María ¿sobre quién? Sobre Jesús. La palabra revelación es importante, la uso porque aunque no dice aquí el ángel, María, te quiero revelar algo, eso es lo que sucede. El ángel le revela a María algo desconocido. La palabra revelación casi siempre en la Biblia se utiliza precisamente para referirse a algo que es desconocido por alguien y que alguien más lo pone al descubierto. Y eso es lo que estaba haciendo el ángel aquí. El ángel le estaba dando una revelación a María asombrosa. El niño ni siquiera ha nacido, esto más, el niño ni siquiera ha sido concebido. Ella no está embarazada. Y de este niño, dice el ángel, tienes que saber esto. Tienes que saber esto. Aquí hay una revelación divina sumamente asombrosa. Asombrosa. Y Lucas quiere preservar casi con exactitud esa revelación divina. ¿Por qué? Porque Lucas, como escritor, está consciente de que los lectores cristianos, en cualquier época, tanto en el primer siglo como en nuestro tiempo de hoy, siempre vamos a estar expuestos ¿a qué? Al error, al engaño, a lo falso. Y por lo general recuerden ustedes que lo falso, para que sea falso, debe parecer que no es falso. Si no, no fuera falso. Y esa es la razón por la que se engaña. A nadie se le dice, te voy a engañar con un engaño. ¿Verdad que sí? Sino que se le hace creer a uno que eso es tan verdadero que no es un engaño. Entonces Lucas estaba lidiando su preocupación en su época. Mejor dicho, el Espíritu Santo utilizándolo a él. Les dije el domingo, es importante que entendamos que Lucas estaba tan preocupado por la preservación de la verdad y la firmeza de cada cristiano, que inclusive saber y conocer la verdad sobre la Navidad es sumamente importante, por lo cual Lucas no podía pasarlo por alto de un modo tan apresurado. Así que él preserva el énfasis del ángel a María para que nosotros también tengamos ese mismo énfasis y tengamos una respuesta similar a la de María al conocer la revelación que Dios da acerca de
Jesús, el nacido en Navidad. Lucas estaba preocupado no solamente por Teófilo, como lo dice en el capítulo 1 al inicio del Evangelio. Estaba preocupado no solamente porque Teófilo se mantuviese firme, arraigado en la verdad, convencido de que estaba en la verdad y que no necesitaba más verdad que la que ya había oído de los testimonios de los apóstoles, y que ahora, además de lo que había oído de los apóstoles, ahora estaba escrita como una fuente de mayor confianza. Pero Lucas no solamente estaba preocupado por Teófilo, estaba preocupado también por todos los creyentes en cualquier época. Necesitamos conocer la verdad, creer la verdad y aferrarnos a la verdad. ¿Acerca de quién? De Jesús. Y eso incluye, ¿qué cosa, hermanos? La Navidad. Incluye la Navidad. Entonces, nos encontramos en este versículo 31 y 32 al 33 para extraer la sustancia que el ángel quiso que María precisamente tuviese de entendimiento en aquella noche. Por lo tanto, ¿qué aprendemos en estos 3 versículos, en estas palabras del ángel a María, dentro de todo este episodio que nos relata Lucas? Lo que aprendemos es que la Navidad cristiana es un testimonio divino, de la supremacía de Jesucristo. Eso es lo que el ángel quiso que María escuchara y prestara atención. Esa es la razón por la que el ángel le reveló a María algo desconocido. Algo que nadie más pudiese haberle dicho a María. Es decir, Jesús no llegó a ser lo que fue por los deseos de María. No es que María pensó lo mejor del niño, dijo, ay, yo voy a pensar lo mejor del niño para que cuando nazca y crezca llegue a ser lo que tanto me gustaría que fuera. No fue nada de eso. María simplemente escuchó con atención, como debemos nosotros escuchar con atención, la revelación que Dios le dio de algo que de otro modo no sabría. Y que desde ahora, en ese momento, ella sabría y esperaría que tal como Dios le había dicho que ese niño era, lo sería. Y nosotros también, hermanos. O sea, no hay mayor fuente de confianza que la palabra de Dios. No hay mayor fuente de confianza que la palabra de Dios. Así que, si esta fue una revelación de Dios a María, y María respondió con total, ¿cómo, hermanos? Con total, ¿qué? Confianza, como lo leemos en el versículo 38, ¿se acuerdan? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Y cuál fue la interpretación de Elizabeth acerca de esa respuesta de María, de esa muchachita de unos 14 añitos? ¿Cuál fue? Pues leemos adelante. Miren ustedes el versículo 45. Perdón, vamos a ver desde el versículo 42. Dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, versículo 41, 42 dice, y exclamó a gran voz y dijo Elizabeth, bendita tú, le dijo a María, porque María la visitó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó. ¿Se dan cuenta? Miren lo que está sucediendo. Lucas está utilizando la respuesta de fe de María a la revelación divina. ¿Cuál es la respuesta de fe? ¿Cuál es la respuesta adecuada a la revelación divina? Una respuesta de fe. Confiar en la palabra de Dios. Así que Elizabeth interpreta lo correcto y dice, María, eres bienaventurada. ¿Por qué eres bienaventurada? Porque crees lo que Dios te ha dicho. La revelación que Dios te ha dado ¿sobre quién? Sobre Jesús. Esto es importante. Así que María está siendo un modelo de fe para el resto de los creyentes, para Teófilo y para todos nosotros. Es lo que quiere Lucas, que tengamos una respuesta a este acontecimiento que supere la simple reacción de estar informado. Él quiere una respuesta del alma, él quiere una respuesta del corazón, una respuesta espiritual ante la Navidad, ante ese hecho y acontecimiento verídico, histórico. Lo que nosotros tenemos que experimentar es una respuesta de fe a la revelación de Dios. Y es lo que pasó con María.
Ella creyó. Y por tanto, el verso 46 nos dice que ella engrandeció al Señor. Se regocijó en Dios. Ella reconoce, no solamente que lo que ella sabe de Jesús es por revelación divina, sino que ella reconoce que lo que Dios ha hecho para que ella sepa eso es pura obra de gracia. No solamente haberla escogido para ser la madre de Jesús es una obra de gracia, sino decirle quién es el que va a estar dentro de su vientre y quién será incluso para ella y para todas las personas. Gracia divina. ¿Qué aprendemos entonces? Regresando aquí, lo que estamos aprendiendo es que la Navidad cristiana es un testimonio divino y ese testimonio debemos de creerlo, aferrarlos. Eso es lo que Lucas quiere, que todo cristiano se apegue, se aferre, crezca en confianza, en fe, en convicción, en fidelidad. ¿De qué modo? En este caso particular dice, con respecto a la supremacía de Jesucristo. La supremacía de Jesucristo. Y nuestra manera de aplicar o de responder en fe a este sermón es celebrar constantemente la salvación obtenida en Jesucristo. Debido a lo que aprendemos o estaremos aprendiendo, lo aprenderemos para celebrar constantemente la salvación obtenida en Jesucristo. Muy bien, entonces les dije que hay 4 asombrosas características que revelan la supremacía de Jesucristo. ¿Okay? Y esas 4 características las encontramos aquí mencionadas por el ángel como parte de la revelación. Como parte de la revelación o el testimonio divino que María escuchó en aquel día y que ahora nosotros escuchamos y que tanto como María creyó, nosotros también debemos de creer. Y esas características revelan la supremacía de Jesucristo. El ángel quería que María escuchara quién era Jesús antes incluso de que naciera. ¿Quién era Él? ¿Quién sería? ¿Cuál sería el impacto de Él al mundo? ¿Cuál sería su destino? ¿Cómo cambiaría el mundo a través de este niño que nacería después? Él quería eso, para que María lo creyera y se aferrara a la revelación de Dios, a la palabra de Dios. ¿Lo vimos nosotros? Encontramos aquí características entonces que revelan la supremacía de Jesucristo. Y les dije el domingo pasado que estas 4 características asombrosas que revelan la supremacía de Cristo tienen que ver con la salvación suficiente. En segundo lugar, tiene que ver con la grandeza insuperable. En tercer lugar, con la deidad incuestionable. Y en cuarto lugar, con el reino incomparable. Cada una de estas la vamos a estar considerando poco a poco, una por una. Se la voy a ir explicando. Y mientras eso vamos entendiéndolo, en cada una de esas características tiene que haber una respuesta de nuestra parte de fe. Creer eso y dejar de creer otra cosa. Así que tenemos, hermanos, realmente tenemos una jornada espiritual bastante difícil para nosotros, porque dejar de creer cosas que el mundo nos hace creer y cambiar eso por lo que Dios quiere que creamos es algo duro para el corazón humano. Pero nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Entonces, el domingo pasado les expliqué la primera característica. ¿Se acuerdan? Lucas, entonces, quería y sigue queriendo y deseando que todo cristiano esté convencido de que Jesús es el Salvador suficiente. En una época, en un tiempo donde Lucas, ¿verdad?, vivía en un mundo donde habían una variedad de falsos salvadores. El mundo promovía falsos salvadores. En un mundo pagano de idolatría, en un mundo de engaño y falsedad, en un mundo bajo el poder del maligno, siempre habrán falsos salvadores. Y Lucas sabía que mientras hubieran falsos salvadores y criaturas que se autoproclaman salvadores, Lucas sabía que el cristiano siempre iba a estar en peligro del error. Pero más que eso, Lucas sabía que la misma identidad de Jesús
estaba siempre al acecho. Reducirlo, reducir a Jesús, replantear a Jesús y hacer de Jesús un ser que tiene rival, que tiene competidor. Lucas dice, no. ¿Cómo sabemos que Jesús no puede, nadie puede competir con Jesús, no tiene rival? Entonces, Lucas lo que hace, hermanos, para Teófilo como para nosotros, ¿saben qué es? Si vamos a hablar de el Salvador, si vamos a pensar en Jesús como el Salvador, permítame, dice Lucas, permítame llevarlo desde su inicio, desde cómo entró al mundo, cómo comenzó su existencia humana en el mundo, y por eso es que nos lleva a la Navidad. Desde antes de que fuese entonces nacido, ya se conocía y se sabía quién es Él, Salvador. Salvador. Los romanos consideraban al César el Salvador del mundo. Los paganos consideraban a cada uno de sus más altos y elevados deseos su Salvador. Lo que yo más deseaba en aquella época, lo que era mi mayor deseo, se convertía en mi salvación o en mi Salvador. Y de allí solo tenía que crear una imagen de ese deseo para tener comunión con mi Salvador. Así era en aquella época. Y los griegos hacían lo mismo. Romanos y los israelitas o judíos no eran la excepción, porque los israelitas en aquella época, en la época de los primeros cristianos, en la época de Lucas, buscaban su salvación. ¿Dónde creen ustedes? Ellos que tenían la mayor revelación bíblica. ¿Saben dónde? Esa comunidad de judíos torcieron el camino de salvación. ¿Y saben qué? ¿Saben qué era para ellos un medio de salvación? En la obediencia a la ley. Para ellos entonces la obediencia a la ley era un medio de salvación. Por lo tanto, para muchos israelitas, quizás todos en aquella época, en ellos mismos podían encontrar ¿qué? La salvación. Su experiencia religiosa, apoyarse en sí mismos, solo tiene que confiar en la capacidad que tengo de obedecer, en la virtud que puede venir de mí, de esforzarme en obediencia a los mandamientos o la ley mosaica, y me voy a salvar. Legalismo, salvación. Para ellos legalismo era igual a salvación. Y Lucas dice, no, hay que volver a lo elemental. ¿Qué es lo elemental? Lo que está dicho aquí, lo que está anunciado aquí en Lucas capítulo 1, donde leemos que el ángel le dice a María, María, escucha muy bien, escucha con mucha atención. Lo que estoy por decirte es revelación divina que debe sobresalir y en lo que es lo suficiente para poder aferrarte a la verdad divina, María, y nosotros también. Esto es como, hermanos, esto es como María no hubiese sabido esto, como tampoco Pedro hubiese sabido lo que supo de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús le preguntó a ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan? Bien. ¿Se acuerdan que dijeron algunos esto, lo otro? ¿Y qué dijo Pedro? Después de que Jesús pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro fue el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Bienaventurado Pedro, eres bienaventurado. ¿Por qué? Porque lo que has dicho acerca de mí, lo cual, por derivación, Pedro estaba no solamente diciendo lo que sabía de Jesús, sino creyendo lo que tenía que creer de Jesús. Era una confesión de fe de Pedro, y Jesús le dice, Pedro, bienaventurado esa confesión que has hecho. Esa gran piedra, esa es la confesión, la gran piedra, esa es la roca en la cual tu alma está a salvo. ¿Y sabes qué, Pedro? Eres bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre. Hermanos, en serio. Miren, en nuestra humanidad, sola humanidad, en nuestro intelectualismo, en nuestro profesionalismo, en nuestra experiencia empírica de la vida, en nuestra experiencia humana, solitaria, sin la intervención divina, sin el conocimiento divino, sin la revelación divina, jamás nosotros buscaríamos, llegaríamos o conoceríamos a Dios. Lo mismo estaba ocurriendo en aquel día con María. María jamás hubiese sabido lo que supo ese día si Dios no se lo revela a través del ángel. El ángel solo estaba comunicando ese mensaje divino. Hermanos, el mismo mensaje que tenemos nosotros hoy.
el mismo testimonio de Dios que tenemos hoy. Y lo que el ángel le estaba diciendo a María era: María, presta mucha atención, porque esto que estás por oír lo va a cambiar todo. Esto es lo que hace en este resumen de declaraciones, dice el ángel, en este mensaje revelado que estás por oír, se encuentra el futuro del mundo. Todo está aquí. Debes creerlo, debes saberlo, debes conocerlo, y nosotros también. Y todo se resume en la supremacía de Jesús. En un mundo, tanto en la antigüedad como el día de hoy, en un mundo que compite con el Jesús de la Navidad, con el Jesús de la Biblia. Entonces, el domingo pasado vimos la primera característica, ¿se acuerdan? Les expliqué que la primera característica que testifica de la supremacía de Jesucristo es su salvación. Su salvación es suficiente, donde leímos que el ángel le dijo a María: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, a ese que concebiste o que concebirás, y a ese que concebirás y a ese que nacerá, a ese y no a otro, llamarán su nombre Jesús. Y les expliqué que el ángel aquí estaba diciéndole a María, como también se lo dijo a José posteriormente, tiempo después, le estaba diciendo: llamará su nombre Jesús, es identificarás a esa persona por lo que él es. El ángel no le estaba diciendo a María: María, le vas a poner Jesús a este niño para que este niño llegue a ser lo que el nombre representa. Eso no es lo que está diciendo el ángel. Eso es lo que a veces pensamos nosotros cuando ponemos nombre, ¿no es cierto? Le voy a poner a fulanito tal cosa, para que cuando sea grande sea así como significa su nombre. Y eso nunca pasa. ¿Por qué? Porque la naturaleza de ese niño no cambia por su nombre. ¿Me comprenden lo que les digo? Así que el ángel lo que le está diciendo a María es: María, le llamarás a ese niño por su nombre, de acuerdo a lo que esa persona es lo que le está diciendo. El énfasis está: mira María, esta persona que va a nacer, ya es en sí, ¿qué cosa? Salvador. Por eso el nombre Jesús. El nombre Jesús literalmente significa Dios salva o Jehová salva. Por lo tanto, el ángel simplemente le está diciendo a María: mira María, este niño no puede llevar otro nombre personal que el que concuerde con su naturaleza. Ahora, eso no, como les digo, eso no puede pasar con ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. A ninguno de nosotros nos pueden poner un nombre y a partir del nombre cambiar lo que somos. Y Jesús no necesitaba un nombre para llegar a ser algo que más adelante sería, sino que Jesús solo se le dio un nombre que concordara con lo que en esencia Él es y su naturaleza. Y el domingo pasado les expliqué lo que entonces estaba involucrado. Ese nombre resalta el atributo divino de que solo Dios puede salvar y presenta la realidad de la obra salvadora del Mesías, la obra salvadora de Dios. Solo Dios es salvador. Solo Dios es salvador. Y por lo tanto, cuando el ángel le dice a María: le llamarás a ese ser, lo identificarás a esa persona por lo que él es, llamándole o dándole el nombre de Jesús, el ángel simplemente le estaba diciendo a María: María, él es en esencia el Salvador. Más adelante ustedes saben que hubo otra revelación angelical, divina, a los pastores, donde dice en Lucas 2:11: porque ha nacido hoy en la ciudad de David Salvador. Lo mismo. Así que eso es lo que estábamos considerando el domingo pasado. Vimos cómo también Simeón declaró y reconoció, al igual que Ana, que Jesús es el Salvador, el Salvador. ¿De qué es capaz Jesús de salvar? Para su nombre personal concuerde con su naturaleza salvadora. ¿De qué es capaz? Jesús es capaz de salvar de la condenación del pecado. De eso es capaz Jesús.
A ver, ¿quién de ustedes aquí se ha puesto a pensar cuando piensa en Jesús como su Salvador? ¿Quién de ustedes aquí llaman a Jesús su Salvador? ¿Quién lo llaman Jesús de mi Salvador? ¿Lo llaman Jesús su Salvador? Ahora, entonces, sería natural que ustedes que creen que Jesús es su Salvador personal, sería lógico y hasta sería razonable que tengan la capacidad de decir en qué sentido Él es su Salvador. Si alguien les pregunta, ¿y por qué decís que Jesús es tu Salvador? No, la pregunta no es, ¿por qué dices que Jesús te ha salvado? No es esa la pregunta. Tampoco la pregunta es, ¿por qué crees que Jesús te ha salvado? No. O tampoco la pregunta es, ¿cómo es que Jesús te ha salvado? No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿de qué te ha salvado? ¿De qué te ha salvado Jesús para que llames a Jesús tu Salvador? Si yo me voy fuera de aquí, permítame, antes de que usted, hermana, responda. Si yo me imagino estar fuera de aquí y le pregunto a una persona fuera de aquí, ¿por qué? Y dice que Jesús es su Salvador, yo he aceptado a Jesús como mi Salvador, Él es mi Salvador, y yo le pregunto, ¿y de qué le ha salvado? ¿Saben qué? En la mayoría de las respuestas y testimonios vamos a escuchar cosas como esta. Me ha salvado del sufrimiento. Me ha salvado de la tristeza. Me ha salvado de la pobreza. Me ha salvado de un cáncer, o de una enfermedad, o de un problema económico, o de una deuda que tenía y que no me dejaba dormir. ¿Verdad? Me ha salvado de la depresión. ¿Verdad? Me ha salvado del vicio, de la drogadicción. ¿Cierto o no? Sí. Hermano, ¿y eso es correcto? Sí, es correcto. En parte es correcto. Pero si eso es de lo único que lo ha salvado, y él piensa en Jesús como su Salvador, únicamente en esos aspectos, el pobre está salvado, pero temporalmente. No puede hablar de Jesús en los términos en que el ángel aquí está describiendo a Jesús como el Salvador suficiente. ¿Me comprenden lo que les digo? Así que tenemos que ser capaces de saber y de responder, e incluso de contar nuestra experiencia a la luz de lo que sabemos que es Jesús como Salvador, y llamará su nombre Jesús. Y a mí me corresponde como creyente no llamarlo Jesús, sino saber de qué me ha salvado Jesús. ¿Me comprenden? Todos los creyentes debemos ser capaces de creer de qué nos ha salvado Jesús. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es el testimonio de la palabra de Dios acerca de la capacidad de Jesús para salvar? ¿De qué nos ha salvado Jesús? Bueno, hermanos, por cuestión de tiempo no voy a pasar por todos los pasajes bíblicos, pero ustedes sí lo pueden hacer, yo también, en casa, en cualquier parte. En la medida en que se lee el Nuevo Testamento, concuerda con lo que se lee en el Antiguo Testamento. ¿En qué sentido? ¿De qué modo Dios salva? Dios salva y tiene diferentes facetas que involucran la necesidad humana. El hombre no solamente necesita ser salvado de una deuda, claro que sí, hermano, salvado de una miseria, claro que sí, de la pobreza, claro que sí, de la enfermedad, claro que sí, ser salvado de morir, por supuesto que sí, ser salvado de tristeza, de congoja, de angustia, de depresión, claro que sí, de todo mal que podamos experimentar, necesitamos ser salvados, claro que sí. Pero tenemos que saber identificar que hay diferentes facetas, no de Dios, sino de la salvación nuestra, en la que Dios nos salva y que Jesús es capaz de salvarnos. Se lo voy a resumir así. Número 1, Jesús es capaz de salvarnos, en primer lugar, de la condenación del pecado. De la condenación del pecado. El pecado mata, hermanos. El pecado mata. Y mata personas que todavía están vivas. ¿Sabían ustedes eso? El pecado es capaz de matar criaturas que todavía no han muerto. ¿Cómo así, dirían ustedes? ¿Cómo así? Bueno, que hay muchas personas que están pecando justo ahorita, y cualquiera de nosotros podría ser uno de ellos, y todavía estar vivito. Pero lo mata ¿en qué sentido? En el sentido en el que Santiago lo entiende, en el capítulo 1.
¿verdad? Cuando él está explicando la experiencia del pecado, incluso en los cristianos, en los creyentes. ¿Qué ocurre? ¿Cómo es que sucede el pecado en uno? ¿Cómo es? Santiago capítulo 1. Dice Santiago que uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿no es cierto?, de nuestro propio deseo interno, somos seducidos por algo que nos gustaría hacer para complacer algo que en el momento queremos hacer. Aún y si eso es contrario a lo que Dios dice que no hagamos. Pero como estamos seducidos como el pez que está seducido por el anzuelo, como estamos seducidos por, ¿cómo se llama?, cualquier otro animal que va a ser cazado, que estamos seducidos por el cebo de la rata para que muera. Entonces, dentro de nosotros mismos, tenemos la capacidad no solamente de desear lo malo y lo contrario a Dios, o desear algo que es bueno, no necesariamente tan malo, pero que nos puede esclavizar y nos puede destruir, pero lo deseamos tanto y somos capaces incluso de producir en la misma seducción con el cual nosotros... ¿Y qué pasa después? Dice la palabra de Dios. ¿Qué ocurre? Después de esa seducción, ¿qué pasa? Esa seducción dio a luz, ¿qué cosa? El pecado. Y el pecado, ahí Santiago lo representa como un bebé, fíjese. Y el pecado que fue concebido, luego da a luz. ¿Y qué da a luz el pecado? Muerte. Entonces, todos nosotros pecamos, ¿sí o no? Sí. ¿Qué ocurre cuando pecamos? Damos a luz un lindo y precioso bebé, se llama muerte. Cada pecado cometido por nosotros es muerte nacida de nosotros. Qué terrible, ¿verdad, hermano? Qué horrible, qué horrible. Nosotros no producimos nada tan bonito. Cada vez que pecamos, no sale algo bonito. ¿Qué criatura saldría del pecado nuestro? Muerte, y muerte, y muerte, y muerte, y muerte, y muerte. Santiago considera la muerte allí como una separación de la comunión divina. Entonces, uno puede estar muriendo y a la vez viviendo. ¿Por qué? Porque cada vez que uno peca, muere en contacto, en comunión con Dios. Entonces, ¿de qué es capaz Jesús de salvarnos? De la condenación del pecado. De que el pecado mate. Esa es la única recompensa que nosotros podemos recibir después de pecar. Pero nosotros en la seducción llegamos a ser engañados para convencernos de que al pecar no voy a morir. ¿Qué va a salir de mi pecado? Algo bueno, algo bonito me va a salir del pecado. Pero no es cierto. No es cierto. La muerte física, escuchen bien esto, la muerte física nada más anticipa la muerte eterna. ¿Escucharon bien eso? La razón por la que morimos físicamente, como un decreto divino, es para que, como una constante incluso divina, es para que cada vez que vemos y sabemos de alguien que muere, nos preguntemos, ¿qué representa esa muerte? ¿Qué se experimenta cuando alguien muere? Separación, ¿no es cierto? Separación, ¿sí o no? ¿Sí o no? Separación. ¿Qué es lo más doloroso en una relación cuando alguien muere? La separación. ¿Cierto o no? Es lo más doloroso. La muerte anticipa una separación eterna con Dios. Eso es. La primera muerte es temporal, es decir, la física, mientras que la segunda muerte es eterna. Y así es como la Biblia nos lo enseña. El apóstol Juan escribe de eso en el libro Apocalipsis. Él se refiere a la primera resurrección como a la segunda resurrección, porque él asume una primera muerte y una segunda muerte. Y en el libro Apocalipsis él plantea que la segunda muerte es, ¿qué cosa, hermano? ¿Qué cosa?
La segunda muerte es la condenación final de un pecador. Por eso él dice, bienaventurado aquel que tuvo parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no llegará, no tendrá poder sobre ese pecador resucitado o salvado. La primera, hermanos, la primera resurrección es cuando somos ¿qué? Somos salvos. Somos salvos. La segunda muerte es cuando no ha sido salvado. Se llama condenación eterna. De esa no se salva nadie. Hay personas que vienen contando, tienen testimonio de cuántas veces Dios me salvó de haber muerto. ¿No es cierto? Mire, yo no soy cristiano, pero si yo le contara de todas las cosas que Dios me ha salvado, es para que sepa que Dios está conmigo. Si Dios salva temporalmente y físicamente a narcotraficantes, a extorsionadores, a violentos y sanguinarios, a tramposos y engañadores, a asesinos de padres, de madres, los salva. Los pudieron haber matado y no murieron en el momento, ¿no es cierto? Pero eso no garantiza que ser salvado de la condenación eterna. La muerte segunda los espera, pero Jesús es capaz de salvar aún de esa muerte, de la que ninguno de nosotros es capaz de salvarse. En segundo lugar, se lo estoy resumiendo porque hay tanto, esa es una doctrina, hay una cantidad de pasajes bíblicos que nos enseñan que la salvación de Dios tiene uno de sus primeros, digámoslo así, facetas, es que salva al pecador de la condenación del pecado. En segundo lugar, Jesús salva del poder destructivo del pecado. El poder destructivo del pecado. Miren, hermanos, el pecado no solamente engaña, sino que el pecado corrompe el alma y hasta el cuerpo. El pecado corrompe el alma y hasta el cuerpo. El pecado no solamente nos engaña, alejándonos de Dios, distorsionando la verdad, confundiéndonos sobre Dios. No solo nos engaña, haciéndonos creer falsedades y mentiras y haciéndonos negar la verdad de Dios. No solo nos engaña cambiando el conocimiento de Dios por el conocimiento humano. No solo nos engaña llevándonos a amar o a conectarnos más o a fascinarnos más por el razonamiento humano que por la sabiduría de Dios. El pecado no solamente nos engaña de esa manera, el pecado nos corrompe. La palabra de Dios habla de que el pecado es corrupción en uno. Lo describe con una fuerza destructiva incontrolable para el ser humano. Una maldad, un principio de maldad invisible que se hace visible a través de nuestras acciones, a través de nuestra conducta. Las personas que van a ser juzgadas y lanzadas al infierno, o sea, que van a pagar su condena eterna, son condenadas por lo que hicieron mal, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Acaso entonces uno se salva por lo bueno que hizo? No. El hecho de sus obras malas simplemente corrobora ¿qué cosa? Que corrompe, afecta lo que pensamos, afecta lo que deseamos, afecta lo que sentimos, afecta lo que escogemos. ¿Me comprende? Sí, eso es depravación total. La depravación total en la Biblia no es que yo soy depravado hasta que hago algo bien depravado. Soy depravado porque no hay ninguna parte de mi humanidad que no esté contaminada, corrompida. ¿Me comprenden, hermanos? Pero Jesús salva incluso de esa corrupción. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme la voluntad de nuestro Dios y el Padre.
Fíjense eso. En Jesucristo, el Padre nos libra del presente. Es decir, aún la corrupción del mundo, por más corruptible que sea, escuchen bien esto, el haber sido salvados, el haber sido rescatados, y eso se logra a través del Espíritu Santo que se deposita y comienza el Espíritu Santo en nosotros a tener una lucha contra los deseos de la carne y preservarnos en el Señor, como una nueva creación en el Señor. A partir de ese momento, toda la corrupción del mundo no desaparece. Escúcheme eso. Cuando nos convertimos en cristianos, no es que la corrupción del mundo desaparece, continúa, igual o peor. Pero ¿qué ocurre? A salvo en Cristo, tratados por dentro, ¿qué pasa? Somos capacitados para ¿qué? Vivir libres de la corrupción del mundo. ¿Quién logra eso? El Salvador. Él es capaz de salvarnos del poder corrompido o destructivo del pecado. En tercer lugar, no solamente Jesús es capaz de salvarnos, les dije, de la condenación del pecado, de ir al infierno, del poder destructivo del pecado, es decir, de nuestra existencia ahora actual y nuestra respuesta hacia el mal, sino en tercer lugar, Jesús es capaz, como Salvador, de salvarnos del poder dominante del pecado. El pecado, como le he dicho, ha sido una fuerza maligna esclavizadora en el corazón humano. Ni aún Adán, en su estado de inocencia, fue capaz de resistir el poder maligno del pecado. Menos nosotros. Adán estaba en un estado que ustedes y yo no conocemos. Ni siquiera cuando nacemos como niños. ¿Se acuerdan cuando ustedes eran niñitos chiquititos? No, ¿verdad? Pero su mamá y su papá sí. ¿Y saben qué dirían su mamá y su papá cuando los vieron de chiquititos y nacieron? ¡Ay, pero qué cosita más linda! Mire, ¡ay, qué inocente! Mira, no, si aquí no hay maldad, aquí no hay maldad, dice. ¿Se acuerdan de la grandita con sus hijitas? Ay, ¿verdad? Ya cambió de opinión, ¿verdad, manita? ¿Qué pasó con esas criaturitas tan lindas e inocentes, tan blancas palomitas? ¿Qué pasó? Solo hace falta un poco de crecimiento, un poco de más vida natural para que florezca lo que por naturaleza hay. Jesús dijo que el hombre malo, o el árbol malo, perdón, da malos frutos, ¿verdad? Y el árbol bueno da buenos frutos. O sea, ¿por qué pecamos? Porque somos pecadores. ¿Por qué ese árbol da ese fruto? Porque esa es la naturaleza del árbol. O sea, el aguacate tiene que dar aguacate. ¿Y por qué da aguacate el aguacate? Porque esa es naturaleza. ¿Y por qué pecamos? Porque esa es nuestra naturaleza. Entonces, el pecado siempre ha dominado. Y nos ha dominado desde que nacemos. Por eso en el Salmo 51, el poeta David supo reconocer, admitir el problema de su pecado y el problema de pecar y su experiencia pecaminosa. No es el mundo. No es el mundo. No le echemos la culpa al mundo. El problema del pecado y de la experiencia del pecado en nosotros no es el diablo. No le echemos la culpa al diablo. ¡Ay, por el diablo pequé! Es que este diablo me hizo tomar, me hizo fumar, me hizo caer en esto, el diablo. No, hermano, no. Lo que nos hace pecar es lo que en el Salmo 51 leemos. En pecado he sido concebido y en maldad. En pecado he sido concebido, en maldad me concibió mi madre. ¿Qué significa eso? Que desde que, mira, a diferencia de lo que estamos leyendo en Lucas, de que Jesús fue concebido en el vientre. ¿Cómo? Preguntó María. El Espíritu Santo. A diferencia de nosotros no fuimos concebidos por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Y en el momento en que fuimos concebidos como cualquier otro ser humano, en ese mismo momento se nos estampó. ¿Qué cosa, hermano? La maldad, exactamente, hermana Jacqueline. La maldad. Así que nunca hemos conocido la inocencia que Adán conoció, pero sí hemos conocido la maldad que Adán conoció.
Desde que Adán entonces sucumbió en el huerto del Edén, y desde entonces todos los descendientes de Adán sucumbimos en cualquier lugar, sucumbimos a cualquier hora, sucumbimos en cualquier momento, aún en los momentos más fuertes que yo me considero espiritualmente, ahí puedo sucumbir por la maldad del pecado. Aún y cuando soy pastor puedo sucumbir en la maldad del pecado, ¿verdad? ¡Qué poder el pecado! Una fuerza devastadora. No somos capaces de no dejar de pecar. Jesús dijo: todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Las personas dicen: mire, yo voy a dejar esta vida que llevo. Sí, yo sé que la vida que llevo no le agrada a Dios. Yo sé que es pecado la inmoralidad sexual. Yo sé. Pero yo estoy seguro que yo voy a buscar a Dios cuando deje de ser un inmoral. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo va a suceder? Tal vez se reforme por el momento, pero como decían mis abuelitos, dice la gente, su dicho, ¿verdad? Gallina que come huevos. Ah, no. ¿Ah? El perro. Ah, el perro. No, pero yo escuché la gallina. La gallina que se comía sus propios huevos. Aunque le den en el pico, lo va a seguir haciendo. Entonces mi abuelita se inventó otro refrán, ¿verdad? Es cierto, hermano. Tal vez nos reformamos por un momento. Tal vez dejamos de hacer algo por un momento. Pero no somos capaces ¿de qué? De destruir el poder dominante. No podemos ser capaces de independizarnos del pecado. ¿Saben, hermanos? La gente, entre más libre quiere ser, más esclava es. Por eso Jesús dijo: si el Hijo los hace libres, entonces van a ser de verdad libres. Mi verdad nos va a hacer libres. Entonces, ¿de qué es capaz de salvarnos Jesús? No solamente del poder o de la condenación del pecado, del poder destructivo del pecado, del poder destructivo, dije, no solamente el poder destructivo hablando del mundo, sino el poder dominante hablando de adentro, internamente, los deseos de la carne. No somos capaces de no dejar de pecar. No podemos decir: Señor, te pido que hoy yo no peque ni una vez. No, eso no va a ocurrir. Pero ¿saben que sí podemos pedir? Señor, como mi Salvador que eres, esta vez ayúdame a no pecar como ayer. Sálvame por tu misericordia. Sálvame, auxíliame, socórreme, ayúdame a confiar. Te lo ruego. No somos capaces de no dejar de pecar, pero Jesús sí es capaz de dominar el pecado en nosotros. Y Él lo hace a través del Espíritu Santo. Según Gálatas capítulo 5, el Espíritu Santo es el único que puede oponerse a nuestros deseos carnales. Cuarto, Jesús es capaz. Ah, no, ya le dije todo. Así que nosotros, todos necesitamos a un Salvador capaz, pero no solamente capaz, sino dispuesto a hacerlo. ¿Se imaginan que tuviéramos un Salvador capaz de tratar con el pecado, que es nuestro peor mal? El pecado es la raíz y la fuente de la pobreza, de la injusticia, de la violencia, de la muerte, ¿no es cierto?, de la enfermedad, ¿sí o no?, de toda la desesperanza y de todo lo que es desagradable en este mundo. Y Jesús es capaz de tratar con eso. Jesús vino a eso, vino a destruir las obras de las tinieblas, ¿cierto o no? Y el apóstol Juan lo resume diciendo de que Jesús ha vencido el pecado, y correctamente, pero eso no significa que cuando Jesús venció el pecado, ahora mismo no hay pecado. Todavía estamos bajo el pecado, pero también los creyentes gozan del Salvador en medio de un mundo pecaminoso y todavía una humanidad pecaminosa, residual, pero ahí está el Salvador presente. Pero ¿se imaginan que Jesús solo fuera un Salvador capaz y no fuera un Salvador disponible? Y eso es lo que hay hay en día
en muchas mentes y corazones de las personas en las iglesias. Creen que Jesús es capaz para salvarles, pero que no está dispuesto. ¿Por qué no está dispuesto? Bueno, porque Jesús no me va a salvar, me va a decir cómo salvarme. Me va a entrenar para salvarme. Jesús me va a dar ejemplo, va a ser un modelo para mí. Entonces lo que yo encuentro en Jesús no es el Salvador, sino un entrenador para salvarme, un motivador para salvarme. ¿Es eso Jesús? Es Salvador suficiente. No es el Salvador católico romano, que da el puntapié, o sea, que da el inicio de la salvación, pero el resto de la salvación depende de cómo tú llegues a salvarte. No es ese. Pero tampoco es el Salvador de muchas iglesias evangélicas, reducido a un ejemplo, a un modelo o a un motivador personal. Es suficiente Salvador, hermano. ¿Lo es? ¿Sí o no? Lo es. Tenemos a Jesús como Salvador suficiente. ¿Por qué? Porque como veremos más adelante, no hoy, pero como veremos más adelante, miren este pensamiento, versículo 32, lo que sigue. Este será grande, miren, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Y qué más? Y el Señor Dios miren, grande, Hijo del Altísimo. ¿Por qué Jesús por qué Jesús es capaz y suficiente y disponible? Porque es grande. Y veremos eso el domingo, es grande. Y es Hijo del Altísimo, es decir, Él está por encima de todo. Es Dios Todopoderoso. No hay pecado o fuerza pecaminosa o mal que Jesús no pueda enfrentar y superar. Jesús es para nosotros lo que Jehová fue para la nación de Israel en la antigüedad. Donde el Señor le decía siempre a Israel, siempre le decía a su pueblo, a los descendientes de Jacob, ¿qué les decía Dios? ¿Qué les decía Dios? ¿Se acuerdan qué les decía Dios? Yo voy a ir delante de ustedes. Y todas las naciones, y todos los reinos, y todos los enemigos, los voy a vencer. Confía. A Josué que le dijo, solo esfuérzate y sé valiente, Josué. Yo voy a estar contigo. Esta tierra yo la voy a conquistar. Parecerá que ustedes la van a conquistar, pero Josué reconoce que toda la obra salvadora de los enemigos, que todo el poder exhibido de la salvación contra los enemigos venía de Dios. Si no, leen esto en Josué capítulo 24, ya cuando Josué, viejo, se está despidiendo en el libro de Josué. Libro de Josué. Miren el recuento que hace Josué de esta reputación y actividad salvadora de Dios. Josué capítulo 24. Me voy a limitar a relatar, o mejor leer el relato que Josué incluye ahí dentro de la actividad salvadora de Dios en el Éxodo. Verso 6, saqué a vuestros padres de Egipto, y está Dios hablando a través de Josué. Josué ahí está hablando como profeta. Dios está diciendo esto al pueblo de Israel: saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar. ¿Quién hizo eso? ¿Quién más podría controlar el mar, hermanos? El cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que, hermanos, lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Pero, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Mas yo los entregué en vuestras manos. Y como resultado de eso, de que Él
¿Qué significa entregar en las manos? Es una expresión metafórica, simbólica. ¿Qué significa entregar en las manos? Cuando yo los vencí, cuando yo los superé, cuando yo los puse ante ustedes como enemigos vencidos, como resultado de mi salvación, de mi actividad, de mi capacidad. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice ahí? Poseísteis la tierra y los destruí de delante de vosotros. Después, amén, dijo ese niño. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese a ustedes. Ahí vemos el mal, el maligno. Aquí está la fuerza demoníaca concentrada, el enemigo más poderoso que podemos llamar nosotros. Y uno diría, aquí se acabó todo, ¿verdad? Mire lo que dice. Y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de su mano. ¿Quién lo salvó? Jehová. Jehová lo salvó. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, otro pueblo, nación, los cananeos, 3, 4, los heteos, 5, los gergeseos, 6, los heveos, 7, los jebuseos. ¿Se dan cuenta de que es? Toda una, miren, Estados Unidos, un conglomerado de naciones y pueblos, instalados y probablemente con mayor experiencia como pueblos organizados. ¿Pelearon contra quiénes, hermanos? Contra estos descendientes de Jacob, que ni siquiera eran una nación todavía. ¿Y qué dice Dios? Y yo los entregué en vuestras manos. Otra vez, yo. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es, a los 2 reyes de los amorreos. No con tu espada, ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Porque ¿quién se los dio? ¿Quién lo hizo, hermanos? ¿Quién lo hizo? Jehová. Jehová. Y así, esta solamente es una de las muchas actividades salvadoras que vienen a ser un testimonio más de la gran reputación del único que es capaz de salvar. Jesús es para nosotros lo que Él fue para Israel en el pasado. El ángel le estaba diciendo a María, María, esa es la persona que va a nacer, el que ha salvado siempre a su pueblo, el que ha prometido salvar, el único que es capaz, pero además de eso, que está disponible para hacerlo. Porque, amados míos, si Dios no hubiese estado disponible para salvarnos, por más capacidad que sepamos que Él tiene, nunca pudiéramos salvarnos, solo por creer que Él tiene la capacidad. Pero Él estuvo dispuesto. Prueba de ello es que entró al mundo. Prueba de ello es que se hizo hombre. Prueba de ello es que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia, hermano! Esa es la buena noticia para pecadores como nosotros. La buena noticia que el ángel le dijo a los pastores es para todos. ¿No es cierto? Que os ha nacido en la ciudad de David Salvador, que es Cristo. Cristo el elegido, Cristo el capacitado,
Jesús es Dios salvando. ¿Lo pueden creer, hermanos? Es Dios salvando. Porque si Él no fuera Dios no podría salvar. Es grande el Hijo del Altísimo. Es Dios salvándonos de la raíz, la causa y el final de todo el mal. Es el único. Es el único. Que sin conocer pecado, venció el pecado. Sin tener que experimentar el pecado para saber cuál es la parte débil del pecado. A veces ese es el razonamiento de la gente, ¿verdad? Para vencer este vicio, para vencer esta debilidad de mí, tengo que conocer cómo es eso, para ver dónde está la parte débil. Nuestro Salvador no tuvo que recurrir a estrategias mundanas, terrenales y carnales. Jesús no necesita de nada, no necesita de nadie. ¿Por qué, hermanos? Porque una de sus características, que en la Navidad se nos revela desde antes que naciera, una de sus características es que es Salvador suficiente. Eso hace que Jesús sea supremo en todo. Supremo en todo. ¿Cuáles son nuestras necias ideas que se vuelven opciones para salvarnos sin Jesús? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Saben cuáles son? Las mismas de todo el tiempo. Las mismas ideas que se vuelven opciones cuando no tenemos a Jesús como suficiente Salvador son las que se convierten en nuestros salvadores. Les voy a poner un ejemplo y miren, quizás nos demos por aludido, pero la verdad es que este ejemplo es una realidad que nos identifica a todos. Hace tiempo atrás ocurrió esto. Vean conmigo, por favor, vayan conmigo al libro de Jeremías. Jeremías, en el Antiguo Testamento. Retrocedan, aquí estamos hablando de unos casi 800 años, quizás 700 años por ahí, al relato que tenemos en Lucas. Pero nada de la humanidad ha cambiado. Cuando el hombre no tiene al Dios Salvador de su lado, cuando no cuenta con Dios como su suficiente Salvador, cuando no cree que Dios es suficiente Salvador, ¿a qué recurre el pecador? ¿A qué recurre? Él crea ideas y de esas ideas surgen opciones. Y las opciones del pecador casi siempre van a ser las mismas cuando no cuenta con Dios como su Salvador, cuando no tiene a Jesús como su Salvador, cuando no cree que Jesús es el Salvador suficiente. ¿Cuáles son esas opciones? Las mismas. En el pasado, hace tiempo atrás, el Señor había hecho, recuerden, un pacto con Israel, una alianza de amor, una relación de amor con ellos, pero habían condiciones para que esa relación se disfrutara. Y entre esas condiciones, se lo podemos resumir, es que Dios exigía que Él fuera amado por encima de todo. Por lo tanto, si amaban a Dios, entonces ellos tenían que ser leales a Él, no a la idolatría, ¿ok? No a la hipocresía religiosa y no a la injusticia. Dios quería que su amor a Él se demostrara por una lealtad a Él, por una preferencia a Él, porque Él es único y singular, por una devoción a Él a través de sujetarse a esa relación de amor y santidad. Y también Dios quería que ese amor por Él se reflejara en su amor por el prójimo. ¿De acuerdo? Cuando ellos fracasaban en eso, Dios entonces que mandaba a sus profetas como fiscales, policía y todo, y venían a acusar y decían, ustedes están haciendo esto mal, y Dios ha dicho que si hacían esto, entonces iba a maldecirlos. Y esa maldición incluía, por lo general, que naciones enemigas vinieran que los enemigos, los idólatras, los malos, los perversos, no temerosos de Dios, los impíos, vinieran a hacerle la vida imposible a ellos. Dios utilizaba a los malignos para hacerles mal a los que supuestamente eran buenos. Que supuestamente eran buenos, pero no eran tan buenos, porque eran desobedientes y rebeldes. Entonces Dios en muchas ocasiones, pero en esta ocasión que me voy a referir, les había dicho que entonces iban a caer bajo
dominación babilónica y asiria. Imperios poderosos, malignos, perversos, paganos, horribles, impíos. Iban a acabar con ellos, iban a destruirlos, hacer la vida imposible. Pero esto es lo que Dios les dice a ellos. Pero miren, esto será un castigo para ustedes, pero yo no los voy a abandonar, los salvaré. Yo mismo voy a utilizar estas naciones enemigas como un juicio mío contra ustedes, pero yo mismo también, ¿qué voy a hacer? Yo mismo voy a castigar a estas naciones malas y perversas para salvarlos a ustedes de sus manos después de cierto tiempo. ¿Están entendiendo la cosa? ¿Están entendiendo la cosa? ¿Por qué ellos iban a sufrir de los enemigos? Porque Dios estaba utilizando a esas naciones enemigas como castigo. Pero esas naciones enemigas no iban a hacer de las suyas todo el tiempo que quisieran. ¿Por qué? Porque Dios iba a venir y los salvaría de esas mismas naciones que Él estaba utilizando. ¿Me van entendiendo? ¿Pero qué creen que respondieron ellos? No vamos a aceptar eso. Porque el Dios que nosotros tenemos y creemos nunca nos haría eso. ¿Entiende? El Dios que nosotros tenemos nos salvará siempre, oígame esto, siempre nos salvará, aun y cuando nosotros hayamos estado haciendo algo mal. Entonces crearon una imagen de Dios distorsionada. Se olvidaron de que Dios ya les había anticipado cómo iba a regular esa relación. Y les había dicho, si ustedes van del lado opuesto, yo los castigo. Pero dijeron, no, porque como hoy en día, Diosito es amor. Diosito es amor. Y si yo me arrepiento, Diosito me va a perdonar y no me va a dejar que me pase nada malo, ¿verdad? Creamos una imagen de Dios totalmente distorsionada. Pues entonces eso pasó con aquella gente. Ahora, mire lo que dice el relato a través del profeta Jeremías. Dios estaba completamente, hermanos, completamente provocado a enojo, completamente decepcionado, por así decirlo, triste, adolorido. Dios estaba muy enojado. Y ciertas palabras que vemos aquí lo reflejan, palabras que reflejan esto. Dice capítulo 9, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuente de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Es el profeta Jeremías, describiendo anticipadamente el juicio de Dios. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Y el profeta sigue hablando de parte de Dios de los cargos en contra de aquel pueblo. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. ¿Saben lo que está diciendo? Dios está acusando. Dios está diciendo, han pecado, han pecado, han pecado, han pecado, han pecado. Viene juicio de Dios contra ustedes porque han pecado. ¿Y cuál es la reacción? ¿Saben cuál es la reacción de ellos? Está bien, hemos pecado, pero podemos salvarnos. Y podemos salvarnos incluso de tu juicio, Dios. Porque el Dios en que nosotros creemos, el Dios que nosotros creemos, nos va a salvar. No puede, y entonces están prácticamente diciendo, tú no eres el Dios verdadero. Porque el Dios nuestro no nos haría lo que tú nos vas a hacer, que nos vas a castigar. Entonces comenzaron a idear opciones de salvación. Miren lo que dice verso 4. Entonces Dios se anticipa y dice, guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Tú no buscarías la salvación en una criatura, en un hombre que te engaña. Nosotros estamos acostumbrados a engañar, ¿no es cierto? Y a engañarnos a nosotros mismos. Esta es la primera idea que viene a la mente de un pecador que sabe que Dios le va a traer a juicio, que es consciente de que es pecador. Cuando un pecador, cualquiera que está aquí, dice, sí, es cierto, yo sé que soy pecador, no obedezco la ley de Dios. Todos lo hacen.
Pero yo creo que haciendo esto, creo que si yo, entonces tu confianza en ti mismo, o tu confianza en una criatura, se convierte en una idea necia de salvación. Dios dice, no. Y más adelante el profeta habla de parte de Dios diciendo, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esa es la primera idea más absurda, más torpe, más necia, pero es la que generalmente recurrimos cuando nos vemos amenazados a juicio divino. En vez de ¿qué, hermanos? Invocar el nombre del Señor para ser salvo, en vez de acudir a Jesús, el que nació para salvar. Y veamos, ¿qué cosa? Confiar en alguien. Ah, fulanito, yo solo tengo que llamar a alguien, o solo tengo que contar con alguien para que me salve. Como dicen los creyentes católicos, cuando un santo muere, cuando uno de ellos creyentes muere, ¿qué hacen? El novenario, ¿qué hacen? Vamos a rezarle a los santos para que ayuden a menganito a que pueda llegar al cielo. Porque lo que no pudo hacer bien, los santos pueden interceder y poner sus méritos a favor de él. Eso es confiar en tu compañero. Eso es creer que a través de los méritos de tu compañero va a venir la salvación de Dios. No, hermanos, así no. Entonces Dios allí estaba anulando cualquier idea necia de buscar otras opciones de salvación. Pero miren, avancemos un poquito más adelante. Llegamos aquí al versículo 23, así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Aquí está otra cosa. La respuesta de ellos era, bueno, si viene juicio para nosotros porque hemos pecado, si viene Asiria, si luego el imperio asirio o Babilonia va a venir y nos va a conquistar y nos va a castigar, si es verdad eso, nosotros sabemos cómo enfrentar ese juicio y nos vamos a salvar. ¿Cuál era la idea? Sabiduría. Lo que nos hace falta es sabiduría. Pero ahí la sabiduría de la que habla aquí es consejo de sabios. Entonces, ¿qué están diciendo? Yo voy a buscar consejo en alguien. Y con el consejo de alguien, de los sabios, yo voy a tener una estrategia para salvarme. ¿De quién? ¿De quién se quieren salvar, hermano? ¿De quién? ¿De quién? No solo de Asiria, o sea, no del imperio enemigo. ¿Quién estaba utilizando ese imperio enemigo? Ellos solamente eran la faja de Dios, por así decirlo. ¿Quién estaba castigando? Dios. ¿Y qué querían ellos entonces? ¿Salvarse de quién? Del juicio de Dios. Y Dios dice, ellos entonces estaban tratando de encontrar confianza de salvación en los consejos de los sabios. Por eso dice Dios, no se alabe, no confíe, no se apoye, no se jacte de la sabiduría. Quienes más estudian creen que por ser más estudiosos se van a salvar en el día del juicio. ¿Verdad? No, yo soy abogado. Y al ser un abogado voy a ser una persona de bien. Y al ser una persona de bien, Dios tomará en cuenta que yo he sido una persona bien educada. Uno no se salva del poder del pecado, de la condenación del pecado, de la destrucción del pecado, como lo hemos dicho, por educación, por consejo de sabios. Nada de eso. Por intelectualismo, nada de eso. Mire la otra idea loca. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. ¿Saben quién es el valiente aquí? ¿Saben quién es el valiente aquí? El valiente aquí representa a los de batalla, a los soldados, podríamos decir, a los luchadores, a los que tienen experiencia para luchar, los soldados, los fuertes. Ahora, ¿quiénes creen ustedes que eran los valientes o los soldados, los fuertes, los expertos en la lucha? ¿Quiénes? Los viejitos no, los jóvenes. Los jóvenes. Entonces, ¿en quién estaban poniendo su confianza para ser salvados del juicio de Dios? Jóvenes luchadores valientes. Nosotros tenemos detrás de nosotros aquí un grupo, la juventud. La juventud es el futuro del mundo. Y ponen su confianza en la juventud, ponen su confianza en la fuerza de la juventud.
idea loca. Eso no va a salvar a nadie. Otra idea loca, que es también común hoy en día, ¿cuál es? Sigue. Ni el rico se alabe en sus riquezas. Esto y muchas más derivadas ideas se convierten en opciones desesperadas de las criaturas que no quieren aceptar que solo Jesús salva. Y quizás alguno de ustedes aquí se encuentre con una de esas ideas locas. Yo no le tengo miedo al juicio divino, dirían. Yo no tengo miedo a ir al infierno. ¿Por qué? Porque yo me voy a salvar. ¿Y por qué te vas a salvar? Porque yo confío en que yo podré, en que yo aquí, en que yo allá, o en que esto, o en que el otro, o por aquí, o que por allá. No necesitas correr un riesgo de esa naturaleza. Cuando dice la palabra de Dios aquí, os ha nacido para nosotros Salvador, que es Cristo el Señor. Y llamará su nombre Jesús. En Mateo capítulo 1 se le explicó a José, ¿por qué llamará a Jesús Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus maldiciones. ¿Quién más te podría salvar? ¿Quién más? ¿El dinero? ¿Los mismos pecadores? ¿Confiar en las criaturas? ¿El poder? ¿Los deseos de la carne? ¿La vanagloria de la vida? Nada te podrá salvar. Solo uno nos puede salvar, y es Jesús. El Señor Jesús, Salvador, que pagó un precio tan alto para que su salvación fuese gratuita para todos nosotros. El Salvador hizo lo requerido, hizo lo necesario, hizo lo suficiente para que cualquiera de nosotros aquí tenga un alma salvada de una vez y para siempre. Pero quiero recordarles esto, hermanos, si ustedes creen que Jesús es el Salvador de ustedes, no se limiten a creer que Él es Salvador únicamente del futuro del infierno. O sea, no piensen en Jesús, si es que Él me salvó de ir al infierno. Estamos dejando de lado las otras facetas de la capacidad salvadora de Jesús. ¿Qué me dicen hoy? ¿De qué te salvó Jesús hoy? ¿De qué te salvó hoy? ¿O no te ha salvado hoy de nada? Porque Él vino para salvar. Vino para salvar, ¿no es cierto? No vino para que fuera un salvador futuro. Tampoco vino para salvarnos del pasado. Vino para salvar y se queda salvando, se queda salvando. ¿De qué te salvó Él hoy? ¿De qué te salvará mañana? Él nos puede salvar de todas esas facetas de las que hemos mencionado hoy, porque tiene la capacidad para hacerlo, y Él es suficiente. Todo creyente en el Antiguo Testamento miraba en Jehová su salvación, en cada experiencia de la vida, y eso es lo que los salmos hacen. Los salmos lo que hacen es testificar de la experiencia salvadora de cada creyente en el cotidiano vivir, en la experiencia de su vida, cualquiera que ésta sea. Por eso es que tenemos los lamentos. Por ejemplo, acudan conmigo aquí al Salmo 88, solo un ejemplo, miren estos ejemplos. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males. Entonces, ¿de qué estaba pidiendo que lo salvara Dios? ¿De qué estaba pidiendo que lo salvara? Y nosotros nos quedamos con el Jesús que nos salva del infierno solamente. ¿Te acuerdas, hermano? ¿Se acuerdan? ¿De qué te ha salvado Jesús? Yo ya no voy al infierno. Aleluya, gracias a Dios, me salvó de ir al infierno. ¿Solo de eso te salva? Claro que ese es un gran poder manifiesto, pero no es la única faceta que necesitamos para conocer al Salvador. Entonces, miren, mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Seol ahí es ese día en peligro de muerte física.
Se sentía al borde de la muerte y está pidiendo a Dios que lo salve. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza. En otras palabras, ya me dan por muerto, Dios. Ya me dan por muerto. ¡Sálvame! ¿Cuántas veces nosotros pensamos en Dios de esa manera? ¿Cuántas veces, hermanos, pensamos en Él como Salvador? ¿Verdad que no mucho? ¿Verdad que no mucho? En el diario vivir, en lo cotidiano, cuando estamos enfermos, cuando estamos en peligro, cuando estamos en problemas, cuando estamos en situaciones como estas, o tal vez no hemos pasado, tal vez las nuestras son más leves, pero decimos, llamamos a alguien más, acudimos a alguien más. Si estamos enfermos, el médico me va a ir desesperado por el médico. Y no estoy diciendo que no vayamos al médico, pero a quien primero clamamos no es al Salvador. Porque, hermanos, tenemos un concepto bastante minúsculo. No tenemos el concepto del ángel acerca de Jesús. Y no vemos al Jesús que conoció María y aceptó la verdad, la revelación. Este es el Jesús del Antiguo Testamento también, que está allí dispuesto a salvarnos cotidianamente, en el día a día, de los males, de los peligros, de las amenazas, del pecado, de la traición, de la desesperación, de la angustia, de la tristeza. Pero tenemos que estar siempre recurriendo a Él como Salvador. Miren la desesperación y la confianza a la vez. Verso 13, mas yo a ti he clamado, Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué? ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Son preguntas de desesperación, como para poder expresar, Dios, si tú no me salvas, no tengo a nadie más que me salve. En nadie más puedo yo esperar la salvación. Necesitamos entonces no solamente saber que Jesús salva de un futuro inminentemente aterrador para los enemigos, sino que nos está salvando, nos está salvando. Uno que tiene a Jesús por Salvador se regocija en Él confiadamente todos los días de la vida. ¿Cierto o no, hermanos? ¿Cierto o no? Bueno, entonces necesitamos a Jesús como Salvador permanentemente, porque Él es suficiente. Entonces, ¿es suficiente la salvación que ha logrado Jesús? ¿Es suficiente, hermanos? ¿Entienden entonces el impacto que pudo haber tenido en María? Que el ángel le dijera, ¿le llamarás por nombre? Jesús. Jesús. No le estaba dando simplemente un nombre de pila. No le estaba dando simplemente un nombre como el nombre que te dieron a ti. Es que ese nombre refleja la naturaleza de este Salvador, tan glorioso, tan único. Todo aquel que tiene a Jesús como su Salvador sabe que tiene de su lado al Dios Salvador, capaz y suficiente. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? María, pocos días después, eso fue lo que vio en Dios, ¿verdad que sí? Eso fue lo que Dios cuando dijo, versículo 47, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Mire el versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Es que el Salvador es poderoso, santo es su nombre. Verso 50, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Miren el Salvador, miren lo que entiende María de Jesús como Salvador. Hizo proezas con su brazo. El Jesús que iba a nacer en el vientre de María, desde el vientre de María, es el que María sabía, es el Salvador de la antigüedad, es el Salvador de todos los tiempos, que ha hecho proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Este es el Salvador, el que María estaba conociendo que era y que otro no puede ser. Es Jesús, hermanos, el Salvador de pecadores. ¿Habrá otro que pueda tener la capacidad, la disposición
y ser suficiente para salvarnos, hermanos? No lo creo. Así que pecador, si alguno de ustedes aquí, aunque nos conocemos, pero miren, hermanitos, siempre que el Señor nos habla y nos llama a la salvación, tenemos que examinarnos si este es el Salvador que conocemos y de quien creemos y en quien nos aferramos. Siempre es un llamado a asegurarnos de que estamos a salvo en Jesucristo, y esta noche no es la excepción. Y usted dirá, pero ¿por qué si yo ya respondí a ese cristiano? Les voy a decir una cosa, hermano. Solo en nosotros pasa algo un fenómeno bastante insólito. Nosotros somos capaces, escuchen bien esto, supongan que usted es un cocinero o cocinera de la más alta categoría, un chef, ¿sí? Y usted cocina los mejores platillos del mundo, ¿sí? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Vamos a suponer eso. Y le preguntan a usted si alguna vez ha comido los platillos que usted mismo ha cocinado. Y usted dice, no. ¿Por qué? Porque son muy caros. Yo solo los hago para la gente rica, porque son muy caros. Yo nunca los he probado, no los puedo comer. Lo insólito es que muchas veces nosotros podemos ser así, hermano. Podemos ser capaces de recetarle a otro algo que tanto conocemos y nosotros no haberlo probado. Tengamos cuidado de eso. Muchos de ustedes aquí probablemente podrían asentar, decir, sí, yo sé que eso es verdad, pero no lo has probado. De verdad, no lo has probado, no lo conoces. No conoces a Jesús salvándote actualmente del poder dominante del pecado, pero crees que Él es el Salvador de tu condenación, del alma condenada. No podemos creer en Jesús como el Salvador de mi alma sin creer en Jesús como el Salvador cotidiano de mi vida, que en este caso se llama el santificador, el que salva del poder dominante, de la esclavitud, de la influencia y de la corrupción, no solamente maligna de adentro, sino la corrupción de afuera, ¿verdad? En Jesús tenemos, de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos un supremo Salvador. Y eso es lo que hemos aprendido o estamos aprendiendo, que la Navidad cristiana es un testimonio divino de la supremacía de Jesucristo. ¿Cuál es la supremacía de Jesucristo? Su primera característica, Salvador suficiente. Cintia, ¿es tu Salvador suficiente? Josué, ¿es tu Salvador suficiente? Gabriela, ahora ves, ¿es tu Salvador suficiente? ¿Ves? Ya no solamente me salva del miedo de no estar con mi madre creyente, por ejemplo, en el cielo. Me salva de más que simplemente la separación con mamá. Salvador suficiente plenamente en toda faceta en la que mi alma pueda estar necesitada de salvación. En el presente, en el futuro, de todo y por todo. Este es el Salvador. Cuando piensen en Jesús como Jesús, no piensen en Jesús como un nombre, como su nombre. No piensen en Rafael como Rafael. Este es Jesús. Y el ángel lo dijo bien, llamará su nombre Jesús. Porque ese ser, esa persona, su naturaleza, no hay mejor nombre que corresponda a lo que Él es. Ese es nuestro Salvador. Amén. Bueno, amados, gracias al Señor. Vamos a despedirnos en oración. Pónganse de pie, por favor, y oremos. El próximo domingo, Dios mediante, vamos a poner atención a la segunda característica. Quise en esta noche, bueno, yo sinceramente esperaba a más hermanos que estuvieran con nosotros hoy. Cuando yo pregunté el domingo, se levantaron más manos que las que hoy están aquí. Entonces yo pensé, muy bien, voy a aprovechar que tenemos casi la misma audiencia el domingo pasado, que comenzamos este sermón, y voy a ser un poquito más abundante en este primer asunto, en esta primera característica. Voy a tratar de
enriquecer más nuestra comprensión del Salvador. Y eso es lo que traté de hacer hoy, hermanos, tomarme otra sesión para poder profundizar más en esta descripción que la palabra de Dios hace de Jesús como Salvador, en esta característica que espero yo, hermanos, nos haya llenado de tanta confianza el corazón. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Soberano y bendito Dios, nuestro Salvador, te damos gracias, oh Padre, por sostener nuestros cuerpos, pero sobre todo por alumbrar nuestra mente y disponer nuestro corazón para recibir una verdad tan libertadora, tan esperanzadora, que trae tanto reposo, seguridad a nuestra alma, y es saber de qué nos ha salvado Jesús, para saber y experimentar lo que creemos de Él. Si creemos que Él es nuestro Salvador, por lo que dice tu palabra, podemos también saber y creer de qué nos salva. Y mi buen Dios, gracias por darnos la bendición de oír que tu Hijo Jesús, nacido en aquel acontecimiento de Navidad, es el mismo Salvador de hoy, que no ha cambiado. Es el mismo Salvador del pasado, que salvó a su pueblo y que vino a salvarlo de sus maldiciones y que sigue salvando pecadores de la maldición del pecado. Único Salvador. Mi ruego, mi súplica, Padre, es que el conocimiento de esta verdad tan pero tan grandiosa y asombrosa, Señor, llene nuestros corazones de liberación, de reposo, de descanso, de alma, de emoción, de alegría, que podamos, oh Señor, alegrarnos en el Salvador y confiar más en el Salvador día con día y nunca alardear de falsos salvadores o medios de salvación que se encuentran a nuestro alrededor. Señor, renunciamos a todo falso medio de salvación en la riqueza, en la sabiduría humana, en nuestra salud, en nuestra vitalidad, en nuestra competencia, en nuestros esfuerzos, en nuestras capacidades, en los hombres, en personas, en cualquier recurso de este mundo. Y ponemos, Señor, solamente en ti, oh Dios, digno de confianza, la salvación de nuestra alma, la salvación de nuestro ser, hoy, mañana y siempre. Porque Jesús sigue siendo llamado Jesús, el Salvador, el que vino para salvarnos. A Él queremos, oh Señor, entregarle toda nuestra vida y todo nuestro ser, todos nuestros miedos y temores y nuestras inseguridades, todos, Señor, nuestros males, todos, Señor, nuestras inclinaciones malignas y perversas, todas nuestras tentaciones, todos, Señor, nuestros deseos pecaminosos. Ante Él nos rendimos, sabiendo de que Él es capaz y suficiente para salvar a los pecadores, de los cuales todos los que estamos aquí nos reconocemos necesitados de Él y confiamos que nos puede salvar. Oh Dios, te damos gracias. Solo tú eres nuestro Salvador. Padre, por medio de Jesucristo, sea hecha tu voluntad y que todos los que estamos aquí, ninguno se pierda, ninguno muera en sus delitos y pecados. Ninguna joven, ningún adulto, ninguno de los que estamos aquí, Señor, permanezca en la idea necia, en la loca idea de correr tras falsos salvadores en vez de acudir en el glorioso Salvador que hoy se nos ha dado a conocer de nuevo, que no hay otro como Él, el reposo en que nuestra alma pueda estar a salvo permanentemente. Gracias te damos, bendito Dios, en Jesucristo nuestro Señor, oramos y te lo pedimos. Amén.